dijo, no voy a ¿Cómo está? prender el ventilador. Familia, bien. Ay, ¿Todo por bien, no? los hermanos, pero para mí hace calor. Sí, bueno. Ah, Ok, Su hermano está nosotros, dando gel. quien tiene pluma, agárresela. Y quien no tiene pluma, pues pida al pastor que le va a dar uno. Hoy hasta hice un poema, mira, qué bello. Bueno, this is the thing. Nosotros estamos estudiando sobre el hombre visto desde 3 planes bíblicos. Eso es solo uno de los estudios de una serie que vamos a hablar sobre, que va a involucrar separaciones, divisiones más bien. Pero Dios puso en mi corazón, no solamente había un tema que hablaba sobre la división dentro de la iglesia, que yo pienso que es un tema muy importante, ya que hemos visto bastante de todo eso suceder, ¿verdad? Pero Dios no puso en mi corazón solo eso. Yo estudiando, Dios puso en mi corazón hablar también sobre las divisiones que ocurren en el hogar, las divisiones que ocurren entre padres y hijos, divisiones dentro de la propia familia. Son cosas donde nosotros podemos aprender. Y tú dices, pero pastora, no pasa nada de eso en mi casa. Gloria a Dios. Pero esto puede estar pasando en la casa de tu vecino. Y tú tienes que estar preparado para poder tener una palabra. Porque créanme, hermanos o no, va a llegar alguien en tu vida. Siempre va a ser así. Con una determinada dificultad, con un determinado problema, a cual tú tienes que tener la palabra en tu boca para decir a esa persona, la palabra no tuya, pero la palabra que venga de Dios. Amén. La semana pasada nosotros estuvimos hablando fue una introducción, que no fue tan pequeña así, pero fue una introducción donde nosotros estuvimos hablando sobre el hombre visto desde los 3 planes, de los 3 planos o planes bíblicos. Deja ver aquí. Sí. Ahí para que ustedes puedan escribir, es bueno porque yo siempre pongo aquí, si ustedes pueden ver, escriban y si no, me ayuden a leerlo. ¿Me está volando el pelo? Así. Casi nada. Casi nada. Sí. Porque yo no quiero ser tan vanidosa tampoco. Aquí como vamos a aparecer ahí en pantalla. No tan grande, pero la pantalla. Entonces no quiero que me esté volando el pelo. Nosotros hablamos sobre el hombre natural. Los que estaban aquí, dígame algo sobre el hombre natural en sí. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? ¿De qué se trata? el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Exactamente. El hombre natural no discierne nada espiritual a menos que él sea espiritual. Y para un hombre ser espiritual, ¿qué tiene que suceder con él? Tener un encuentro con el Señor Jesús. Tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, si Cristo, su espíritu está muerto. Entonces, es difícil para el hombre natural entender las cosas de Dios. Mira qué interesante. A veces, nosotros fuimos a una vigilia el mes pasado y había una persona adelante de nosotros. Yo soy muy observadora y vi que él no era cristiano. Y el fuego caía y la gente hablaba en lengua. Era un poder de Dios. Y él así, con unos ojos de pescado,
asustado por quién. Mientras que nosotros ahí felices, riendo, él con cara de terror y quizá mirando así, y a veces comentaba algo con la muchacha que estaba al lado, quizá piensan, esa gente está loca, ¿será que esa gente pues se tomó unas? ¿Por qué? Porque es así, él es un hombre natural, su espíritu no tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales porque él no es espiritual. Ahora, todos nosotros que estamos aquí, somos también hombres, cuando yo digo hombre en cuestión de la raza humana, de la humanidad, todos nosotros somos naturales, somos hombre natural, pero la diferencia entre nosotros y el hombre natural que está en el mundo es justamente nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu fue revivificado por el Señor Jesucristo a partir del momento que aceptamos a Él como Salvador. Entonces la descripción del hombre natural nosotros podemos ver en los términos, en los textos bíblicos que están en e ainda fazendo show. Oh, meu Deus! Guarda aí, doutor Costa. Não, tô com a pressão alta. Tem água aqui na geladeira. Aqui, ó. Aqui, Eu não gosto de mexer. se nós... Agora, danou tudo. Não. Ok. Entonces, los términos en textos bíblicos, en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, nosotros vamos a ver que se traduce como natural. Alguien, por favor, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Y otro, 1 de Corintios 15, 44. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 14, ¿verdad? 2, 14. Ah, 2, 14. 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira, un versículo más claro que este no puede ser. Ahí Pablo, él está siendo muy claro. Ahora, ¿se acuerdan algo? La iglesia en Corintios era una iglesia que estaba sufriendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Idolatría, principalmente. Principalmente la idolatría. Pero una de las cosas que la iglesia estaba sufriendo también era la carnalidad, porque Corintios era una ciudad muy, pero muy pecadora. Entonces la gente que iba a la iglesia, que había aceptado a Cristo, las influencias de aquel lugar eran muy grandes. Entonces Pablo tenía que explicar a ellos, mira, ustedes son hombres naturales, sí, pero mira, el espíritu de ustedes está vivo. El hombre natural, él no entiende las cosas de Dios, pero mira, porque las cosas de Dios no se disciernen naturalmente. No se discierne por sabiduría humana, no, tiene que ser por el Espíritu. 1 de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra Cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Siga. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es terrenal,
también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Ese versículo es maravilloso, esos versículos. Cuando dice animal aquí, ¿qué ustedes entienden como animal? ¿Qué entienden como animal? Del cuerpo. ¿Del cuerpo? Del cuerpo. No es que nosotros somos animales, bueno, decir que nosotros somos animales, pero animales racionales. Pero el punto aquí, que cuando se usa la palabra animal, ahí no quiere decir literalmente animal, quiere más bien referirse a la carne, a eso que ustedes ven aquí, ¿ok? A la carne de uno. Entonces, cuando uno empieza a leer los demás versículos, ustedes van a entender que el animal, el espiritual, o sea, y ahí habla de quién, de Cristo Jesús y Adán. Entonces, nosotros nacimos en Cristo, entonces pasamos a ser espirituales. Judas también habla. Judas, versículo 19. ¿De qué capítulo? Judas 19. Que no hay capítulo en Judas. No, pensé que estaba en 1 Corintios 19. No, Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Exacto. Ahí en este caso está hablando sobre aquellos que son gobernados por sus sentidos naturales, por la sensualidad, por sus deseos más bien carnales, si se puede decir así. Son deseos natural, de los hombres naturales. Entonces ellos se dejan llevar. Muchas veces no tienen lo que nosotros tampoco a veces tenemos, que se llama dominio propio. Entonces ellos se dejan llevar. Ahora, el hombre natural, el mismo término también se traduce como animal cuando se trata de sabiduría que no viene de Dios, sino de la capacidad humana. ¿Se acuerdan que usamos ese término animal? También es usado para eso, para la sabiduría que no viene de Dios, y sí para la sabiduría que viene del mismo hombre. Son palabras filosóficas. Entonces se llama natural porque aún no ha sido regenerado. Hablamos sobre la regeneración, que es un nuevo nacimiento. Entonces sigue siendo natural, pero si es regenerado, él va a seguir siendo hombre con sus características naturales, pero siendo que ya el espiritual está obrando en él. O entonces también que no ha sido transformado. Por ejemplo, cuando yo digo aquí que no ha sido transformado, yo puse el diamante y el oro. Cuando a veces hay un programa en la televisión que la gente va a fondo allá en el mar para buscar oro. Y cuando sale el oro, salen unas piedras y gold. Pero tú las miras y se ve fea, pero después cuando pasa por todo un proceso, eso se ve precioso. Mira qué bonito. Se ve precioso. Pero eso antes fue una piedra fea, llena de impurezas. Y entonces tuvo que ser moldeada, limpia, pasada por el fuego. Y el diamante igual. El diamante es una piedra que tú miras, no tiene forma, no tiene nada. Pero cada vez que le van shaping, van cortando. Y el diamante es caro por la cantidad de cortes que lleva. Cuanto más cortes lleva el diamante, más caro es. Porque cortar un diamante no es fácil. Tiene que tener una precisión fuera de serie.
Entonces, por eso que nosotros, cuando comparamos que nosotros somos transformados, en ese sentido, que nosotros tenemos que pasar por un proceso, ¿ok? Uno, por ejemplo, el Señor nos encontramos con Dios y Dios nos encuentra y dice, esta piedra, mira cuánto valor tiene, pero así no tiene tanto valor, pero voy a poner aquí mi mano, y el Señor viene y nos moldea y nosotros vamos sintiendo la transformación de Dios diariamente. Si yo pregunto a cada uno de ustedes cuántos fueron transformados, seguramente que tú me vas a decir, mira pastora, yo fui transformado en muchas cosas, pero todavía me falta ese punto o 10 puntos en mi vida que todavía yo no fui transformado. No te preocupes, el proceso, como el mismo nombre dice, es un proceso, toma su tiempo. El Espíritu Santo es que nos va moldeando. Y créanme, hermanos, mira, nosotros vamos a estar siempre en el proceso de la transformación, porque no existe, la persona puede decir, yo tengo 80 años, mira, soy cristiano, 80 años y yo sé todo. Hello. Yo soy una persona vivida, ya he vivido mucho, soy una persona experiente, yo conozco a los demás y yo sé, hello. Tal vez como hombre natural, pero como hombre espiritual, la vida es completamente diferente. Ya no es la misma cosa, se acabó. Se acabó lo que era, lo que tú conocías en el mundo, es una cosa. Lo que tú vas a pasar a conocer con Dios es otra. Porque tú miras a una persona y muchas veces tú la ves y de repente tú la juzgas. Y uno no puede hacer eso, pero es que tú muchas veces se deja llevar por el natural, o por una mala experiencia, o por tus propias emociones. Eso es el hombre natural. Mas si alguien llega y el Espíritu te toca y el Espíritu dice algo a ti, ahí ya es diferente. Tú no estás juzgando, pero el Espíritu te está diciendo, cuidado. Después el próximo domingo, no el otro, yo quiero contar un testimonio. Porque muchas veces es increíble, pero uno tiene discernimiento de Dios. Y a veces uno mete el ojo en una persona, yo no sé si ustedes ya pasaron eso. No es juzgar, pero tú metes el ojo y Dios te dice, cuidado ahí. Híjole, y yo nunca vi ese. ¿Y que por qué cuidado? Que yo la primera vez que veo, cuidado. Y tú a veces dices, pero Señor, ¿y por qué? Si yo ni conozco. Mas el Señor sabe. Solo Dios sabe lo que es. Dios ve el futuro, nosotros no. Entonces, hermanos, es algo bien interesante en ese sentido. Como hombre natural, no podemos discernir los espíritus. No podemos tener discernimiento. Solo como espirituales. Y nosotros vamos hablar sobre el hombre natural y sus limitaciones. ¿Hay limitaciones? Claro que sí. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. No puede comprender las cosas de Dios. Él intenta comprender, pero no puede. Dime a mí, si una persona está encima de una cama, con posibilidades de sobrevivir de 5%. Y el médico le dice, un milagro. Y mira, muchos médicos son ateos y ellos a veces usan la palabra milagro, pero ellos ni siquiera saben lo que es realmente un milagro. Y de repente, la persona que los médicos dijeron, mira, firma aquí porque se las moscas. No, muchacho. Y de repente esa persona levanta y dice, hey, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo hambre, quiero comer. ¿Qué es eso? Eso es un milagro. Los médicos, ellos no entienden porque ellos son naturales. Hay limitaciones en ellos. Aunque ellos digan solo un milagro, ellos no saben lo que es un milagro. Ellos no pueden explicar. Ahora, el bueno es que nosotros tampoco podemos explicar los milagros, pero el bueno es que sabemos de dónde ellos vienen.
que viene de Dios, que no cambia. El Dios que levantó los muertos, el Dios que sanó el ciego, el Dios que sanó al leproso. Ese mismo Dios sigue obrando hoy. Pero pastora, yo casi no veo Dios obrar como obraba antes. ¿Y por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Será poca fe de nuestra parte? Puede ser. ¿Será que nosotros tenemos miedo a dar lugar al Espíritu que nos use poderosamente? ¿Qué sería? Pero ahí es donde nosotros tenemos que parar un poquito y decir, espérate, yo soy natural, pero yo soy espiritual porque ya estoy transformado por el Espíritu Santo. ¿Qué me está pasando a mí? Nosotros somos limitados, sí, como hombres naturales. Pero cuando se trata del hombre espiritual, nosotros podemos hacer grandes cosas en Dios. Amén. Podemos orar por los enfermos, ellos serán sanados. Como hombre natural, yo soy limitada, yo no puedo hacer eso. Pero como hombre espiritual, sí lo puedo. Amén. Porque el Señor mismo dijo, ustedes van a orar por los enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué va a pasar con ellos? Serán sanados. Ustedes van a hablar en otras lenguas. Ustedes van a expulsar los demonios. El Señor hizo todas esas promesas. Y nosotros muchas veces como que nos recuamos, vamos un poquito más para atrásito. ¿Por qué será? Y porque como naturales somos limitados, pero como espirituales el Señor nos puede usar poderosamente. Mira bien los ejemplos del Antiguo Testamento, cómo Dios usaba a sus profetas. Mira el ejemplo en el Nuevo Testamento, cómo Dios usaba a sus apóstoles, cómo Dios usaba a sus discípulos. Vean, sigan por la historia. Si usted lee la historia de la iglesia, usted va a ver cómo Dios ha usado los hombres que creían en Él, los hombres que tenían este poder y este valor de seguir adelante y poner la obra de Dios en acción y hacer con que el reino de Dios creciera. Es muy fácil sembrar donde la tierra está buena, está fértil. Ahora anda a sembrar donde la tierra está seca, donde la tierra necesita ser tratada para después ser sembrada. Estaba mirando esos días en un programa que hay en Brasil muy interesante y me reía mucho que llegó un muchacho para el pastor de la iglesia y le dijo, pastor, mira, el Señor me habló, aleluya, haciendo así, ¿verdad? Muy graciosito. Y diciendo, mira, el Señor me dio una revelación. Y el Señor me dijo así, mi siervo, yo tengo un llamado para ti. Y no tengo llamado de pastor, tengo llamado para ti de apóstol. Tú vas a ser apóstol. Y el pastor le mira y dice, pero de apóstol, ¿estás seguro que Dios? No, porque Dios me quiere como apóstol, que pastor. Usted sabe, pastor, que apóstol es más que pastor. Entonces todo eso llevando, ¿verdad, hermano? Porque el apóstol es más que el pastor. Y el pastor no se ponga celoso. Eso no es, te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, hermano, está bien, hermano. ¿Y para dónde el Señor te está mandando? ¿Para África? ¿Para Asia? ¿Dónde es, hermano? No, pastor, el Señor me está mandando para Disney. ¿Cómo es? Sí, pastor, para la Disney. Pero hermano, ¿cómo que para Disney, hermano? ¿A dónde tú vas a predicar el evangelio en la Disney? No, pastor, ve toda aquella gente. ¿Usted va a predicar para Mickey Mouse? Le decía el pastor. No, pastor, mira, toda esa gente que está ahí, mira, yo puedo entregarle tratadito, y mientras están en la fila, esperando los jueces. Y yo decía, oh my God. En otras palabras, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque si tú miras, en realidad hay muchas de estas cosas por ahí. Hay muchas de estas cosas. El hombre tiene llamado, dice, no, yo no soy más, yo no quiero ministerio pastoral, yo quiero el ministerio apostólico.
No existe que pastor, apóstol es más que pastor, pastor. No, 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 no. Hello, cuando Dios hace un llamado ministerial, sí llama. Dios dio uno para doctores, pastores, evangelistas, maestros. Cada uno tiene un llamado. Ahora, una cosita así. Cuanto más grande el llamado, más grande Dios te va a dar. ¿Sabe por qué? Porque no importa si Dios te da un talento, 2 talentos, 5 talentos. Si son 5, tu responsabilidad es mucho más grande. Porque tú tienes que cumplir bien las 5 cosas que Dios puso en tus manos. Entonces Dios da a cada uno según su capacidad, en el sentido, Dios nos capacita, ¿ok? Entiendan eso. Pero según también tu capacidad emocional, ¿por qué no poner de esta manera? Emocional, porque hasta mismo, por ejemplo, en la vida profesional, vamos a poner así, hay gente que nació para ser médico. ¿Quién aquí, por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿alguien de ustedes le gustaría ser un cirujano para abrir una persona toditita de aquí hasta aquí y ahí operarle el estómago y coser y sacar? ¿Ustedes tienen llamado para eso? Hermano, yo tampoco. Yo no sé, yo no creo que me desmaye, pero yo creo que, no sé, me voy a quedar paralizada. ¿Entiendes? Entonces cada uno tiene un llamado, no solo la vida profesional, porque son habilidades que uno tiene. Por ejemplo, mi esposo, su habilidad es la música. Yo no sé nada, yo me siento, yo toco la guitarra, yo sé más el bajo, toco el bajo, pero para leer la música yo leo mal, leo mal, pero él no, él sienta el piano, para él, Ahora, diga ahí a Mananilda que se siente en el piano para ver qué sale. Maravilla, gloria. Pero pide a Mananilda para hacer oración. Es otra cosa. No es que todos nosotros sabemos orar, pero hay gente que tiene un don de Dios para hablar con Dios, para interceder, para pedir por los demás como nunca. Solamente hacemos eso si somos espirituales, no naturales. El hombre natural, al doblar rodillas, ya empieza que le duele la rodilla. Cuando ve, ay, bendito, que ese tiempo no pasa, aleluya, gloria, santo. Ay, santo, me oré, hoy oré un montón, oré 5 minutos, maravilla, gloria, se levanta cuando oró 5 minutos. Desconoce las cosas sobrenaturales. El sobrenatural es algo que no es natural. Entonces el hombre conoce el natural. El espiritual conoce el sobrenatural, lo que va allá. Por ejemplo, la travesía del Mar Rojo, ¿fue natural o sobrenatural? Sobrenatural. Si uno pensara natural, como hombre natural, ¿qué haría? A preguntar, Juan, ¿qué haría, Juan, si estuviera tú ahí y, como hombre natural y tuviera que atravesar el Mar Rojo, que era una buena caminada, pero, ¿verdad? Una travesía razonable? ¿Qué harías como hombre natural? ¿De cruzar el Mar Rojo? Sí, ¿qué harías? ¿Qué pensamiento? ¿Qué Una planes lanchita. tendrías? ¿Ah? Una lanchita y remo. Una lanchita, ¿verdad? Pero tú solo, maravilla, tú solo con una lanchita, hasta nado, muchachos, así unas brazadas. Entonces estaba muy ancho, con Pero brazadas sin muchacho. ahogar. Y un montón de y esos miles de gente que salieron. Y las vacas, los bueyes, las cabras, los cabros, lo que sea, todo eso. Los niños, los viejitos, la riqueza, la ropa, ¿qué haría? No sé, lo único que sé es que científicamente unos científicos de China encontraron ya los carros de los faraones, de los egipcios.
los encontraron hundidos y trajes de esa época y espadas de esa época. Exactamente. Mira qué maravilla. El hombre natural no podría hacer nada. Pero el hombre cuando clama a Dios, ahí la cosa